¿Cómo monetizan el podcast? ¿Monetizar? ¡Qué buena pregunta! Qué buena pregunta. Tener un podcast es amor al arte, porque nosotras llevamos 2 años y medio, 3 años, y ha sido muy poco la retribución financiera que hemos tenido. Pero siempre ha sido un hobby. Y creo que esa ha sido la clave para perseverar, porque si yo lo hubiera visto como un negocio, yo hubiera cerrado el Club del Caos. Sí, el Club del Caos a hoy no es un negocio. 120 episodios después y esto no es un negocio, esto no me da plata, esto no nos paga salarios al mes. Nosotros seguimos por amor a la patria. Por amor al arte. Por amor al arte, literalmente. Yo empecé el podcast cuando vivía en México y lo subía por amor al arte. Pues han sido muchos años en los que no he generado un solo centavo, digamos como monetario, ¿cierto? Como que siento que sí me he enriquecido en muchos sentidos, pero pues de plata nada. Yo me considero una mujer muy abundante. Yo no tenía un peso para hacer pues un podcast grandísimo y sostenerlo en el tiempo. O sea, yo creo que yo de pronto tenía la plata, como 600,000 pesos que me cobraron por 800, como por la edición, grabar un solo podcast y ya, y que eso saliera. Pero yo no tenía para sostenerlo el otro mes porque eso es una renta, ¿cierto? Pero yo estaba tan segura de ese proyecto que yo dije, me voy a ahorrar con lo que yo hago en las terapias o con lo que hacía de las giras, los 800,000 pesos los pago. Afortunadamente yo ya tenía pues como un sostén económico de lo que iba creciendo de la empresa, que en ese momento no estaba tan grande, pero daba buen flujo de caja. Que yo sé que si esto corresponde, y estoy muy segura de que corresponde, a mí me van a, el padre va a encontrar la forma de que el otro mes yo tenga que pagar el segundo y el tercero, y todo se fue dando. Hay un consejo que sí quiero dar, si uno quiere empezar, por ejemplo, a construir una empresa digital o todo esto, a mí el 90% de lo que, no el 90 no, el 70% de lo que es la ruta al alma me lo dio el podcast. Uno tiene que generar una comunidad muy genuina para que ellos, obviamente, porque de alguna parte tienes que sostener tu podcast, ¿cierto? Para que tú puedas sostener lo que estás haciendo en el podcast, porque yo creo que esto es una vocación. Uh-huh. Esto es algo porque es que esto a ti no te genera muchos ingresos hasta que tú creces demasiado. Tú esto lo haces por amor al arte, literal. Literal. Si tú haces una comunidad genuina desde tus podcasts, que me parece un gran enganche y es muy bueno para los otros embudos, lo otro se te va como volador sin palo, pero le tienes que meter la ficha. Por eso digo que esto es para las personas que lo aman. Una persona que no ame hacer podcast, pero que diga, yo voy a hacer podcast solamente para poder crear la comunidad y yo tener como vender mis infoproductos y hacerme $50,000 al mes, eso se te va a caer, porque eso no es una estructura sólida. Si todo empieza desde la genuinidad, tu comunidad es genuina y te van a seguir comprando, pero no se trata pues al final sí, porque te tenés que sostener de algo y acá tenemos que comer, no podemos comer del aire, pero si tú lo haces genuinamente, todo lo otro trae muy buenos frutos. Tú siempre tienes la copa del árbol llena. Empezar por un podcast es muy bueno, pero uno tiene que saber que la base es el amor por esto. No por lo que yo estoy. Yo nunca creé el podcast esperando que iba a pasar, por ejemplo, lo del marketplace digital. Yo nunca creé el podcast esperando tener los seguidores que hoy tenemos. No, yo lo hice por genuinidad. Por amor al arte, porque yo quería sentarme a hablar lo que tenía y el que viniera y resonara, perfecto. Pero si uno tiene un interés por allá como tergiversado, les aseguro que eso no funciona. Da muchos regalos hacer lo que uno ama. Como mi podcast es una extensión de mi marca personal, yo he visto retribución económica en mi marca personal. Okay. Tenga más clientes para Instagram, por ejemplo, o TikTok también, que son personas que se sienten identificadas con el contenido, marcas que se sienten identificadas y me pagan por videos, pauta ahí. Pero pauta dentro del podcast todavía no he hecho. Bienvenidas las personas que están esperando. Eso pienso yo, y que es algo que no le había dado enfoque. Porque yo, de hacerlo tan genuino, porque de verdad es un proyecto que me nace del corazón,
nunca había pensado en esa parte, que es otra cosa que yo estoy integrando en este momento, y es que yo nunca como que hacía las cosas enfocada en el dinero y ya. Mi idea es enfocarme cada vez más en el dinero porque es importante. Pero antes era como, ay, sí, eso llega. No. Y de hecho aprendí de una colega, es una de mis mejores amigas y ella también tiene un podcast, y ella me decía, pero ¿cómo así? O sea, tú tienes que tener unas tarifas, tú tienes que tener esto, tú puedes escribirle a marcas, tú puedes... Y yo, ¿cómo así? Yo no sabía que esto se podía hacer. O sea, yo no tenía como en el radar esa parte, porque claro, yo estaba acostumbrada a tener un sueldo por estar delante de la cámara, entonces no sabía qué era lo que había detrás de ese sueldo que llegaba. Claro. Y digamos que mi retribución en ese momento ha llegado más que todo, es como a trabajar con marcas en mis redes. Y sabes, Meli, que esas de las retribuciones más valiosas, es decir, a un creador de contenido en redes sociales, alguien va a pasar tiempo con él, pues como que alguien que conecte contigo como creadora de contenido en Instagram o en TikTok va a pasar contigo pues máximo 1,5 minutos, 2 minutos, etc. En cambio, en este caso hay personas pasando contigo entre 30 minutos, 40. Ay, Entonces sí. estas personas pues se sienten amigas tuyas, conectan mucho más contigo, entonces es mucho más probable que te compren. Que si de hecho tienen una marca y sienten que quieren que la gente conecte más con ustedes, pues estos formatos largos les va a permitir Claro. que la gente se enamore para poder comprar. Sí, sí, Entonces, como que siento que es de las retribuciones más interesantes, no sé si inicialmente o en general, porque construye una comunidad y pues ahí es donde realmente está la conexión y el dinero. Exacto, Entonces, sí. me parece súper valioso. La gente cree que el mundo del podcast y de todo este tema es como súper sencillo y que es súper fácil. Y yo le dije a Majo, uno empieza haciendo esto por amor al arte. O sea, porque de verdad que muy probablemente haya proyectos pues que tengan la fortuna de empezar a monetizar antes o lo que sea, pero no sé, hablo desde mi experiencia propia y lo que está pasando con Cocinemos Esto. Nuestro foco no es como, vamos a hacer plata con esto, o pucha, vamos a volvernos millonarias con este canal, no. Eso pasa a un segundo plano que ojalá, ojo pues, yo no estoy diciendo que no, ojalá, qué rico poder vivir en algún momento de esto, que esto le dé plata a uno, obvio. Pero cuando pasan ese tipo de cosas, de que te llega un mensaje de una pelada que vive en la otra punta del planeta, que está súper sola y que te dice, pucha, yo necesitaba que alguien hablara de esto, yo pensé que yo era la única que pasaba por esto, o que te escriba una pelada y diga, pucha, yo pensé que la relación con mi mejor amiga era demasiado única y que nadie más pasaba por eso con su mejor amiga. Entonces yo creo que es un camino muy largo y uno no sabe a qué lo va a llevar el podcast o el canal, pero es un camino súper bonito a pesar de los bachecitos que hay y de los esfuerzos que uno tiene que hacer. Pero ahí es donde todo vale la pena, todo. Ojalá, pues obviamente qué rico uno recibir como una retribución de lo que hace, pero para mí ha sido tan paseo y tan algo diferente que pues yo no, o sea, yo no voy a decir, ay, lo monetario es secundario. No, obviamente lo monetario es principal porque pues, Delicioso. no vivo del aire, pero puntualmente en el canal no es como que al canal le vamos a sacar unas millonadas, ojalá que sí, pero siento que nosotras hemos enfocado nuestro flujo de dinero en 202. Pues si el topo no dependiera de la no ficción y fuera el topo y ya, Solito. pues dependeríamos de los anunciantes, de la pauta que haya, porque ha habido patrocinadores, a veces sí, a veces no, obvio ha ido creciendo un poquito pues a medida que crece la audiencia. Entonces de los ingresos que da YouTube, que son muy pequeños, pero pues son algo, pues dependen de la cantidad de vistas, sí, de lo que haya de publicidad. Bueno, merchandising que hemos hecho en el libro, camisetas, pósters, tazas, esto. Pero eso pues es como montar otra empresa, es otra logística, es otra cosa. Pero bueno, lo hemos hecho y ahí ha ayudado. Y las donaciones de los oyentes, que les llamamos cómplices, que también abrimos ese programa como no sé, como a los 6 meses de lanzar el topo.
Al comienzo hubo mucha más acogida, pues porque yo creo que la gente sabía que estábamos empezando y querían Claro. ayudar y era como más novedoso. Y porque también le dedicábamos más energía y les dábamos más beneficios y estábamos más atentos. La verdad, con el tiempo, pues ha sido difícil mantener esa misma cercanía y esos beneficios tan activos. Pero ahí siguen, hay gente que sigue ahí muy fiel y eso es como muy gratificante Total. Qué lindo. y eternamente agradecido con los que están ahí. Eso me pareció súper buena idea. ¿Podemos saber qué tipo de beneficios? Ay, sí. Sí, los nombramos al final de los episodios. Tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí mandamos el episodio también antes y pues hay canal de comunicación por ahí para lo que quieran comentar o preguntar. Descuentos en los productos que sacamos en la tienda. En un momento hacíamos como llamadas o nos hemos encontrado físicamente para charlar y para hacer encuentros. Contenido extra, como partes de las entrevistas que no se publican o partes en video que pues, no se publican. No, como esos y los que se nos vayan ocurriendo. Claro. Pero sí, como que esos han sido los principales. Una de las razones por las que yo empecé B60 fue porque a mí me gustaba B60 y me gusta hablar y todo eso. No me interesa la monetización. Ok. O sea, es algo, yo tengo monetizado Aleja y la grúa y por ahí entra la cosa y Remember como tal es una empresa que se sostiene. B60 desde que inició es un proyecto que la ambición más grande es tener conversaciones chimbas. Si la monetización llega, que llegue, pero es algo que no pienso buscar. No me interesa colaborar con marcas, no me interesa que haya un patrocinio de ninguna marca, no. Pero, por ejemplo, ¿cómo se aceptaría, por ejemplo, una publicidad o algo así? Si es un proyecto que a mí me llame la atención. Es decir, un amigo mío o hay algún director de cine que quiera lanzar su película. Hablar en Marica, caiga B60. B60 y hablamos de todo y indirectamente ponemos el lanzamiento de tu película. ¿Sí me entiendes? Claro. Ahí, Sí, hace como mucha que hace coherencia. Funciona parte, perfectamente. hace parte. porque estoy hablando con el director de su vida, de sus pasiones, de Y un montón hablamos de de su cosas. película. Y hablamos de la película. Como lo hicimos, por ejemplo, con los hermanos Gutiérrez. Sí. Yo me lo Que escuché. los hermanos Gutiérrez estaban promocionando su cortometraje. Entonces, como que hablemos de cine y un montón de cosas, pero metemos el corto. ¿Qué nota? Entonces, fue más como por ese lado. Los podcasts primero nacen de una pasión y de unas ganas de hacerlo. Si tú como que haces un podcast pensando es que me voy a volver millonario ya mismo con el podcast, creo que empezaste por el lado que no es. Puede pasar, pero no es mi caso. Cuando yo quise hacer el proyecto, ni siquiera pensé en eso. Yo no pensaba en monetización, yo no pensaba en el podcast como un medio de vida, como en una oportunidad de ganar dinero. Yo quería literal, así, regalar una herramienta donde la gente que no pudiera pagar terapia tuviera su medio de tener terapia gratis en mi podcast. Y eso creo que lo he logrado. Por eso me preocupo por llevar a la gente más crack para que tengan terapia bien de la más cara, gratis. Entonces, como que no pensé en eso y literal mi primer año de podcast yo no me gané un peso. Al contrario, yo le he invertido. Claro. O sea, inversión. Esto ha sido inversión. Y ahora en este segundo año es que ya empecé a monetizar. Hice pruebas también. He hecho prueba y error. O sea, como que primero moneticé con una empresa de México que me prometía esta vida y la otra, resultó no ser tan así, luego me fui con otra, luego me agarraron como siempre estoy como rankeando en México, otros que son muy grandes en México, ellos tienen como los podcasts más top de México, me llevaron, me fui para allá, o sea, llevé mi proyecto allá, entonces me tocó bajar todos los videos de Spotify para poder Gran estar con ellos, sacrificio. ese era sí, eso fue horrible. Me tocó bajar todos los videos y en Spotify quedé solo con audio. Para poder estar, y me sentía como cuando uno se va de la casa, marica, pero que dice, la cagué. Porque acá me siento como, ¿quién soy yo? Soy una más acá. Y me fui porque me prometían unas cifras así muy guau.
Y realmente esas cifras nunca se dieron. Ganaba, pero no era lo que me decían y no aguantaba bajar mis videos de Spotify como por eso. Claro. Entonces volví como quien vuelve a su casa, como el hijo pródigo que vuelve a su casa, volví a casa Spotify. Ha sido muy duro para mí conseguir, y miren, y yo que he trabajado mucho con marcas toda la vida, ha sido duro conseguir que la gente crea en que si invierte su dinero en el podcast, lo va a ver en retorno de, no sé, más ventas, más reconocimiento y tal. Ha sido durísimo. He intentado por muchos lados. Todavía no he tenido un sponsor que yo diga, wow, me gané no sé cuántos millones, porque no lo he tenido. No lo he tenido y siento que tampoco le quiero poner el peso al podcast así. O sea, porque es muy fácil. Y creo que eso le pasa a mucha gente, le ha pasado, como que se dan cuenta, esto no va a ser de la noche a la mañana, entonces lo dejan tirado. Y por eso es que ustedes se dan cuenta que han salido un montón de podcasts que después dicen, ¿y este podcast qué se hizo? ¿Qué pasó con este podcast? ¿A dónde fue? Pues se cansaron porque no vieron la plata tan rápido. Claro. Entonces, en este momento, yo como que pienso que cada vez más la gente las marcas se están dando cuenta que esta es la nueva forma de hacer publicidad, porque además un podcast perdura toda la vida. Si tú inviertes, no sé, una marca X invierte en un comercial que sale en una novela en televisión o en un programa de televisión, eso sale 2 segundos y se murió. O sea, en la vida lo vuelves a ver. Mientras que si tú ese dinero, si esto lo están viendo alguien que trabaje en alguna agencia o que trabaje con marcas, si tú pones ese dinero en un podcast, este podcast lo van a ver para toda la vida, a menos que tú lo bajes. De resto va a estar siempre ahí y siempre va a llegar gente nueva a verlo. Exacto, el que llegue en el último episodio va a ser en el 60, se va a querer devolver. Si le gusta y entra a la comunidad, se va a devolver y se va a empezar a ver los otros y los otros. Entonces, no tengo afán, no quiero regalarlo tampoco, porque he tenido oportunidad de trabajar con marcas que no van afín a mi podcast y he dicho, no, gracias. No me voy a vender, o sea, no voy a vender este proyecto tan hermoso, lo hago con tanta entrega, con tanta pasión, que no se lo voy a dar a cualquier marca que quiera exhibir ahí porque me dé plata, ¿sabes? Eso lo tengo demasiado claro y ya he dicho a varias, no me interesa, no va alineado, y si no va alineado conmigo, no lo voy a hacer. En Colombia, les vamos a decir, por si nadie lo ha dicho, la monetización de podcast está bien castigadita. O sea, hay muchas plataformas donde subimos el contenido que no se pueden monetizar y por ende, pues tienes que alcanzar como unos números muy altos, muy grandes en ciertas plataformas donde sí, para recibir buenos ingresos. Eso es un proceso de muchísima constancia. Más, por ejemplo, siento yo que en mi nicho, que es tan vulnerable, que no es tan, me pego de una tendencia, me pego de una polémica, porque a mí eso no me interesa, entonces el crecimiento tiende a ir muy lento, pero muy fidelizado, que eso es muy lindo. Yo intenté durante demasiado tiempo monetizar el podcast con marcas aliadas, con intentar incrementar las plataformas, pero después entendí que los podcasts son como el embudo más lindo que tú puedes tener. Primero porque les voy a dar un dato y es que las personas están mucho más como en tendencia a comprarte después de que pasen 7 horas contigo. Yo tengo 130. ¿Cierto? Entonces eso primero, pero segundo, yo no tenía nada que ofrecerles. Entonces tal vez si yo fuera a vender algo me lo iban a comprar, pero yo no tenía nada. Cuando yo empecé verdaderamente a confiar en mí, en mi voz, en mi propósito y a decir es que yo soy mentora de transformación, eso es lo que yo vine a hacer, hijo de madre, y me salen hasta letreros de confirmación con esto, y empecé a crear como el programa de mentorías y por primera vez tuve algo que ofrecerle a mi comunidad. Les voy a decir que desde ese momento en cada mentorías en las cuales yo entro para que me ayuden a crecer el negocio, soy caso de éxito. Yo sé, obviamente, que influyen los dones, los talentos y todo eso, pero yo sé que es por el podcast. O sea, porque es que ahí estoy yo exponiendo mi corazón, mis filosofías, mis pensamientos, mis tips, mi autoridad, todos los días. O sea, mínimo una vez a la semana. Y hay gente que lleva conmigo 2 años, juepucha, o sea, somos amigos. Es que no es como yo te escucho, es que yo hago parte de tu vida. Entonces, siento que la monetización del podcast se dio fue el día en el cual yo pude trasladar toda esa conexión tan linda que yo estaba generando a un lugar donde yo pudiera ofrecer algo. Antes de eso fue una lucha muy desgastante, la verdad. Entonces, desde ese día
a mí me encanta porque también yo mi programa no lo tengo abierto siempre, entonces no es como, ay, que vendamos todos los días, cero. Yo chismoseo, y cuando abro cupos, ahí sí, les cuento y los invito, pero de resto es como un lugar donde yo juego demasiado, donde muestro lo que soy, porque mis amores, el éxito a uno lo persigue cuando uno se da la como oportunidad de ser auténtico como tal. Hay gente que va a conectar por lo que yo soy, que el día que yo dije, yo no me voy a enfocar en copiar a este, en ser así, en verme así, yo dije, esta soy yo, y si usted conecta conmigo y quiere que yo sea su mentora, pues aquí estoy, de ahí en adelante eso se empezó a disparar un montón, pero entendiendo que el podcast simplemente es como el embudo más grande en la cual la gente te puede conocer, puede conectar y ya interesarse en lo que tú le puedes por ofrecer. Entonces, el podcast como tal, yo no lo monetizo como quien dice, me llega la plática por el episodio, no. A mí me llegan mis alumnos, mis clientes por los episodios. Y así es como lo he logrado. Y trabajamos mucho para poder hacerlo. Pero han pasado cosas chéveres ahora. Hemos encontrado como unas marcas chéveres que les parece muy importante el contenido que hacemos. YouTube hasta ahorita pasamos a monetizarlo, pero eso pues en realidad es un chiste, pues, para el trabajo en realidad Claro, que conlleva, no sé, seguramente, pues Shakira le entra mucha plata a YouTube, o una plata significativa, pero pues no es el caso de nosotros. Spotify no se monetiza en Colombia, y creo que es con marcas, que también somos un poquito, como tratamos de cuidarnos mucho, porque en el tema en el que nosotros estamos metidos, pues hay como agentes migratorios, que eso es una cosa casi que es inmedible, si son buenos abogados, que si son ladrones, que si no, que si son buenos, que si engañan. Entonces, que nos ofrecen como vengan para Miami, bueno, yo los vuelo a Miami y nosotros ahí no nos metemos. Entonces dijimos, como ahí no nos metemos, porque es casi que poner el nombre con una gente que uno no conoce. Sí, no hay banderas del mar, te recomiendan A un abogado migratorio. Eso es la cosa más... Puede que, como es abogado para una gente, es como peluquero, pues. Que hay unos que los aman y otros que los odian. Entonces, meterse ahí, seguramente él tiene una historia con la persona. diferencia que el peluquero, bueno, te cortó mucho el pelo, vuelve y crece, pero es que es la vida de la gente. Entonces, ahí no nos metemos. Son decisiones muy importantes. Es una cosa Eso es muy pues, hay como trascendental. rubros en los que decidimos no, así... Entonces también sacrificamos a veces mucho. Y nos demoramos años. oportunidades. Nos demoramos yo creo que 2 años, todo de bolsillo de nosotros. Bueno, no, nosotros nos pasó algo muy brutal y fue que el Banco Mundial nos escribió un DM. Y yo dije, pues, como que un DM, pues que el Banco Mundial. Aunque eso será verdad o mentira. Nos van a No, robar. Alejo, nos van a robar la cuenta. Yo soy súper paranoico para robar la cuenta. Y no era el Banco Mundial. Ahí el Banco Mundial tiene una funcionaria colombiana que es, parece una apasionada, pues de esos, con el Banco Mundial hay muchas posiciones encontradas, ¿cierto? Okay. Políticamente es el banco de los países ricos, bueno, ahí hay una pelea de gente que los aman y los odian, pero como en todo hay una gente alucinante, parcialmente buena, que hace bien el trabajo, y una persona de esa es una colombiana, radicada en Washington y vio como un gran potencial para contar. El Banco Mundial tiene unas políticas de migración laboral, como que está metido en los proyectos de migración laboral, y como es el Banco Mundial, pues lo hace muy aburrido. Pues, hay números, cifras, es el Banco Mundial. Claro, como lo transmiten ellos. Y ella dice, pero podríamos contar esto de manera más amable, y creo que estos chicos lo pueden hacer. Entonces fuimos a Europa a grabar unos episodios con algunas personas que fueron. Eso se puede. Fue para súper experiencia. Grabamos con la única mujer electricista de Berlín a ese momento, que es una bogotana. Yo creo que todavía. Sí, es como que eso ha pasado y ahorita estamos con las marcas chéveres, pues tratamos de cuidarnos de eso, que nos llaman mucho, como yo tengo un spa en Miami. Y yo digo, me gustaría, pero pues si recibo, pues si nosotros hicimos un spa en Miami y nos llegan así 50, pues se nos vuelve esto como San Andresito y no tratamos de cuidarnos un poquito de eso. Un poquito más alineado a lo que en medida como de las posibilidades también. Pero va a pasar. Vamos a hacer mucha plata con esto. Todavía no, pero va a pasar. Y no todo es billete. Es determinante y seguramente eso posibilita muchas cosas. Pero el premio de esto creo que va de otra cosa también. También como recibí los mensajes de la gente cuando le sirvió a alguien con depresión y no sé qué y me motivó. Creo que eso pues sí lo vale. Yo sé que la plata va a llegar,
de pronto este no es el escenario para hacernos multimillonarios, pero sí es para poder por lo menos hacerlo tranquilos de otras cosas. También creo que eso es un ejercicio de aguante, creo que hay un prime de un pico de generación de podcast y sostener esto ustedes saben que es difícil, seguramente muchos se van a descabezar en el ejercicio y los que hagamos el aguante pues vamos a quedar ahí. También creo que el formato es diverso, o sea, si usted no tiene un topic y una cosa que le apasiona, pues no solo es el podcast, sino que yo puedo hablar, en el caso de nosotros, de migración y en otros formatos también. Claro. Que creo que es como la apuesta a nosotros un poquito a largo plazo. No quedarnos solo en el podcast, sino como el tema de los viajes y la migración. Parce, si yo fuera millonario lo seguiría haciendo. O sea, esto no lo hago ni por fama, porque pues casi que ni salgo porque el que sale es el invitado. Y fama sin plata, me dijo, puta. Entonces, y por plata, pues ya dijimos. Hay otra cosa que tiene que motivar a uno para no sostener este cañazo tan largo, porque sí es una carrera de aguante. El primer dinero que recibimos fue la monetización de YouTube. Como que logramos la cantidad de suscriptores que se requieren y la cantidad de visualizaciones para que nos paguen. Entonces, de primerazo, esa monetización que fue gracias al episodio de Jorge Lobo. Del Lobo. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que empezamos a hacer alianzas con los entrevistados. Entonces, si la persona que entrevistábamos tenía un producto o un servicio que quisiera que mencionáramos dentro del episodio, quienes llegaran de parte de Vete para tu casa obtenían un descuento y nosotras una comisión. Esa es otra manera de generar ingresos de nuestro proyecto. Y la tercera ha sido patrocinios. Patrocinios tanto para cosas en canje que requerimos para poder producir, como en cash. Entonces yo creo que esas han sido las maneras. Hay otro montón. Claro. O sea, y creo que nos como faltan un montón por explorar, porque incluso en los episodios con los podcasters nos dieron también muchas ideas de lo que podíamos hacer, porque a algunos les preguntamos del área de monetización. Lo primero que decían era amor al arte, lo que les dijimos ahorita, pero también nos daban ideas como de pueden hacer esto. Nosotras, por ejemplo, estamos empezando a hacer encuentros, queremos hacer episodios en vivo. Entonces, como que hay mucho por pedalear, que obviamente eso requiere tiempo y dedicación, porque siento que lo que más, o sea, el recurso más importante de un podcast es el tiempo. Uy, Majo, en ese mismo post que les acabo de mencionar, decía algo que me parece vital y es como, no trates a tu proyecto que quieres que sea tu main como el proyectico. No lo sé decir con las palabras exactas, pero es como que eso sí es algo que a nosotras nos define demasiado y es, el podcast todavía no nos está pagando a nosotras unos dividendos, no nos paga un salario, no nos paga nada, nos permite producir y seguir haciendo lo que nos gusta, más o menos, porque también saca del bolsillo. Todavía seguimos sacando plata del bolsillo y del trabajo de cada una. Entonces casi que cada una tiene en su Excel de finanzas personales como que, pucha, yo tengo que destinar esto para tal suscripción de Vete para tu casa, o voy a sacar de este ahorro esto hasta que Vete para tu casa me lo pueda devolver. O sea, todavía sigue siendo de nuestro bolsillo y que somos afortunadamente muy privilegiadas y podemos pedalearle a esto, pero en definitiva le dedicamos más que a nuestros trabajos que nos generan ingresos. Entonces, Majo y yo nos sentamos 6 horas del día a trabajar en Vete para tu casa. Nosotras estamos tratando el proyecto de Vete oficial, para tu casa como si... No, como los trabajos oficiales, los trabajos los manejamos como el proyectico. Sí. Obviamente hay semanas más atareadas de una cosa que de la otra y eso se va manejando, pero en definitiva traten a su proyecto que aman como un proyecto importante. Yo sé que no siempre se puede, yo sé que no siempre se puede el tiempo completo. Y hemos hablado de dedicarle por lo menos los 15 minutos del bus o dedicarle la hora o las 2 horas después de llegar del trabajo oficial. O sea, se va a poder ir cultivando, pero indispensable poderle dedicar de nuestro tiempo y de nuestra energía.